Buenas noches, hermanos, a todos y que Dios os bendiga. Una semana más estamos aquí para poder tratar un tema de la palabra del Señor. Hermanos aquí de la Iglesia de la Paz y algún hermano de la Iglesia de Belén, junto con mis hermanos, vamos a tratar en esta noche la suficiencia de las Escrituras. Y esperamos que Dios os bendiga en esta noche a todos los que estáis conectados y a todos los que estamos aquí en vivo y en directo. Haremos... Los hermanos darán una breve ponencia y luego abriremos un ciclo de preguntas. Amén. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Erwin, que ya de comienzo y ya entramos de lleno al tema. Bueno, buenas noches a todos, Dios os bendiga. Es un honor para mí estar con mis hermanos y para hacer esta ponencia. De verdad va a ser algo para andar por encima, es un tema precioso y maravilloso, pero vamos a andar por encima y hacerlo sencillito, porque la verdad que tampoco hay mucha profundidad en mí, así que voy a poner todo aquello que el Señor ha puesto en mi corazón, y hacerlo sencillo, andar en lo básico para poder decir realmente lo que la palabra nos enseña a través de este tema tan precioso que ha recorrido desde el principio, desde el principio de la era apostólica hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Vamos a tratar el tema de la suficiencia de las Escrituras. Dejadme que haga esta ponencia en 7-8 minutos y luego seguimos con el... ¿Sí? Bien, gloria al Señor. Ahí se oye mejor, ¿no? Sí. Vale. Vamos a hablar del tema de la suficiencia de las Escrituras. La palabra suficiencia significa bastante para lo que se necesita. Es decir, que la palabra suficiencia de las Escrituras nos está diciendo que es suficiente, que es bastante, ¿para qué? Para aquello que se necesita. Mirad, las Santas Escrituras son la única suficiente, segura, infalible, inerrante regla del conocimiento de las Santas Escrituras. Los cristianos evangélicos sostenemos que nada de lo que hay escrito y revelado en las Santas Escrituras necesita ser removido, ni cuestionado, ni reemplazado. La Escritura es inspirada y divina, y ella es inerrante, es decir, fuera de error, no tiene margen de error. Por lo tanto, la Biblia es suficiente, cumple cabalmente para todo aquello que está diseñada. La Biblia cumple todo requisito para su propósito de lo cual está diseñada. Ahora bien, la pregunta sería esta: ¿cuál es el propósito de la suficiencia de las Escrituras? Gloria al Señor. Y ahora podemos leer en 2 Timoteo capítulo 3, verso 14 en adelante, hasta el verso 17. Y dice así la Escritura, para ver el propósito realmente del diseño de Dios de la suficiencia de las Escrituras. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Veis? El propósito de la suficiencia de las Escrituras es para hacer sabio al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre pueda ser salvo. Salvo por la fe en quien, en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, sigue diciendo Timoteo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mirad, aquí vemos un trinomio de tres cosas que yo he podido ver en la Escritura. Y es esto. Vemos tres cosas diferentes: su diseño, su propósito y su fin. No voy a entrar en ello, a ver si un poquito más adelante luego puede haber tiempo, pero es maravilloso. Entonces, ¿cuál es el propósito de la suficiencia de las Escrituras? Es que el hombre sea sabio a través de la Escritura para poder ser salvo. Gloria al Señor. Miren, hermanos, los reformadores del siglo XVI insistían en que todo hombre necesitaba solo la autoridad de las Escrituras, que eran suficientes para alcanzar la salvación del hombre. De ahí nacieron las 5 solas, y esto es sola Escritura. Veía la inerrancia en la palabra de Dios
y su infalibilidad, eso le llevaba al hombre a un camino de salvación y obediencia a Dios. Creo que eso es demasiado eso. Bueno, Señor, por eso 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es muy importante, atención a este detalle lo que voy a decir. Mirad, en este tiempo que se escribió el Señor, no estaba el Nuevo Testamento revelado. Cuando el apóstol San Pablo le escribe a su hijo Timoteo en la fe, y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No estaba revelado el Nuevo Testamento, solamente se refería a ¿cuál? Al Viejo Testamento. Entonces, yo mirando y examinando un poco esta palabra, esta escritura que le dice, entonces, esto quiere decir que el Viejo Testamento era suficiente para convencer al hombre, suficiente lo revelado que había ya para convencer al hombre, para que el hombre se diese cuenta de su caída y abrirle el camino para la salvación. Es decir, que desde la profecía de Génesis 3:15, gloria al Señor, hasta los días de hoy de la revelación completa del canon bíblico, en aquellos entonces solamente estaba, desde la profecía de Génesis 3:15, ya era suficiente esa revelación para convencer al hombre de su pecado y darle la suficiente fe para poder caminar en la salvación escrita y revelada. Gloria al Señor. Es decir, que no hacía falta toda la revelación de la Biblia completa, del canon bíblico. Solamente lo revelado era suficiente para convencer al hombre de su pecado. Gloria al Señor. Por eso es de ahí la suficiencia de las Escrituras. No había la totalidad del canon bíblico, solamente el Viejo Testamento. Por eso dice el apóstol San Pablo, toda Escritura es inspirada por Dios. Gloria al Señor. Miren, la patrística, es decir, los padres de la Iglesia, creían todos ellos en la inspiración de las Escrituras, total y plenaria, es decir, en la sola Escritura, sin más apelativos. Eran auténticos defensores de la inspiración de las Escrituras. Y escuchen bien, solo una revelación dada, atención a esto, solo una revelación dada por Dios al hombre, su palabra revelada e inspirada por Dios, eso fue la autoridad definitiva para la Iglesia primitiva de nuestros primeros padres. Desde el siglo I, II, III y IV, los auténticos defensores contra las falsas herejías, como el gnosticismo, Clemente de Roma, Justino Mártir, Nereo, Tertuliano, Orígenes, Dionisio y un montón de ellos más, todos ellos, defensores de la verdad bíblica, de la infalibilidad de la palabra, defensores y en contra de los falsos maestros y de las filosofías humanas que en aquellos siglos se levantaron. Gloria al Señor. Hasta que llegó el siglo XVI. Y en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, que fue en el 1545 al 1523, es considerado el primer concilio de todos los grandes concilios que ha habido, modernos, ya que se constituyó el punto de partida de la respuesta de la Iglesia católica en ese siglo y de la Reforma protestante. El clero católico definió las nuevas normas dogmáticas, liturgias y éticas de la Iglesia católica, en especial las prácticas rechazadas por los protestantes. Y miren, hermanos, la Iglesia católica decía que la presencia era real en cuál, en la Eucaristía, que Cristo se personificaba ahí, gloria al Señor. En la justificación por las obras, por la fe, pero también añadían por las obras. Era conservación de siete sacramentos que ellos habían puesto como normas a la misma altura de la ley de Dios. Y no solamente eso, sino que también las indulgencias y la veneración a la Virgen. Entonces, esto dio paso a los reformadores del siglo XVI, que se pusieron en arras todos ellos y obtuvieron una lucha discutiendo que la revelación que era de las Escrituras eran suficientes y que no tenían que añadir nada de ningún contenido humano hacia la Biblia.
porque ellos veían, todos los reformadores del siglo XVI lucharon contra la Iglesia Católica en contra de la añadidura de la reforma que ellos, los católicos de la Iglesia Católica, añadían obras para que el hombre era salvo. Gloria al Señor. Entonces, hermano Elvi, cuando la reforma sale con las 5 solas, que es sola escritura, sola la fe, sola la gracia, solo Cristo y sola Dios la gloria, es en respuesta a qué, a esta desviación católica, porque como máxima autoridad ya no solamente era la Biblia, ¿no es así? Puntualiza eso, que es muy importante. De ahí los reformadores del siglo XVI, como Lutero, Calvino y unos cuantos más, Durio y un montón de ellos, salieron en contra de la dogma católica, que pusieron como, no solamente acompañaban a la fe para la salvación, sino que añadieron obras. Es decir, que el hombre era salvo por la fe, pero también por las obras. Y esto hicieron que peleasen en contra de todos estos pensamientos humanos, porque la Iglesia Católica quería añadir todas estas cosas como las indulgencias, pagar por la salvación de las almas de los que habrían partido. Y entonces, exactamente, y las tradiciones de todos aquellos. Y entonces, en el Concilio de Trento, ahí hubo una discusión tremenda. Claro, la Iglesia Católica, que era la que mandaba, la que estaba en cabeza, desde Roma, eran los que se oponían a los reformadores, y los reformadores en contra de ellos. Por lo tanto, los reformadores sostuvieron que los padres de la Iglesia, atención a esto, los padres de la Iglesia primitiva defendieron y enseñaron la suficiencia de las Escrituras, los primeros padres. Toda la enseñanza de los padres de la Iglesia nacieron de las Sagradas Escrituras. Es decir, la patrística, que se la llama así, que son desde el siglo I, II, III hasta el IV, a estos se les llaman los padres de la Iglesia, defendieron y sus enseñanzas salieron ¿de qué? De la inspiración de la Biblia, porque ellos vieron que no se necesitaban nada más. Entonces, todas las enseñanzas de toda la patrística salieron de la base bíblica y de la inspiración de la suficiencia de la palabra, de la sola escritura. Por lo tanto, sí tenemos que decir que los reformadores del siglo XVI no fueron los que adoptaron esa palabra de sola escritura, sino que realmente cuando la Iglesia Católica quiso poner los dogmas humanos, ellos tomaron referencia de los padres apostólicos, gloria al Señor, y entonces vieron que los padres apostólicos solamente se apoyaban en la inspiración de las Escrituras. Entonces salieron en defensa todos los reformadores. Gloria al Señor por ello. Gracias a Dios, porque hubo hombres que pelearon por la verdad bíblica. Y hoy queremos hacer apología de esto. ¿De qué? De la defensa de la sola escritura. La Biblia es más que suficiente. ¿Para qué? Para enseñar al hombre el camino de salvación. Y para que el hombre tenga una vida de obediencia y de fidelidad a las santas escrituras del Señor. Gloria al Señor. Y ahora fíjenos bien, hermanos. Mirad el escrito que dejaron los padres de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia. Mirad, esto presten atención. Dejaron un escrito que dijeron: de nadie más hemos conocido el plan de nuestra salvación, solo del Evangelio que ha llegado a nosotros por la voluntad de Dios. Qué bonito es esto. Y nos ha dejado las Escrituras para que sean la raíz y el pilar de nuestra fe. Por lo tanto, la patrística, los padres de la Iglesia, defendieron la sola Escritura. Qué bonito. Qué bien, ¿verdad? Entonces queda claro, hermanos, que la era patrística son los 4 primeros siglos de la Iglesia, que se les consideraba los padres de la Iglesia, y su fundamento de fe era la sola Escritura. Luego nació la desviación del catolicismo, que ya pusieron los magisterios de la Iglesia al mismo nivel de la Biblia. Es decir, no solamente
es lo que dice la Biblia, sino lo que dicen también los magisterios de la Iglesia. También es autoridad infalible, lo que digan las tradiciones y los magisterios de la Iglesia. No importa que la Biblia diga lo contrario. Si los magisterios de la Iglesia, si los que gobiernan la Iglesia, por ejemplo, ellos interpretan que hay purgatorio, hay purgatorio. Si ellos hablan de indulgencias, aunque la Biblia no diga nada, pusieron al mismo nivel de autoridad la Escritura con lo que enseñaban en los magisterios de la Iglesia. Entonces, claro, nosotros, los reformadores, de ahí viene la reforma, no estábamos de acuerdo con ello, porque la Biblia es el legado de Dios por excelencia y no es de interpretación privada. Y los que gobiernan la Iglesia tienen que estar en sintonía bajo la autoridad de la Escritura y no de lo que yo quiera interpretar. Vamos a dejar también al hermano Jesús y luego el hermano Elmi otra vez retoma la... Amén, hermanos. Bueno, pues gozándonos en esta noche de poder estar en esta reunión preciosa, tratando este tema tan importantísimo, como es la suficiencia de las Escrituras y la inerrancia de las Escrituras. No se equivoca, está en lo acertado, en lo certero, y como ha dicho el hermano Hermi, los padres de la Iglesia lucharon contra todas estas herejías y estos dogmas humanos que pretendían suplantar o añadir a la palabra del Señor. Y a la palabra del Señor no se la quita ni se la añade, ella es suficiente, gloria al Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, desde hace unos años, son unos tiempos convulsos y difíciles, en los cuales la gente, mucha gente, es guiada por un sentimentalismo, unas emociones, ¿verdad?, que son desviados de la palabra del Señor. Y el Evangelio no se sigue a través, ni el fundamento del cristiano, se sigue a través de visiones, sueños, profecías, experiencias. Nuestra base fundamental es la palabra profética más segura que dice la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Eso es de la Escritura. Creo que es el apóstol Pedro, ¿no? Sí, lo dice. El apóstol Pablo, creo que es a los Gálatas, recuerdo que les dice: mas si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, Gálatas 1:12, sea anatema. Es decir, está hablando de que ni aún algo tan extraordinariamente sobrenatural, que es la palabra que mucha gente maneja en estos días, venga a nosotros algo espectacular, algo que llame la atención, milagros, prodigios, señales, si se salen de las Sagradas Escrituras, del fundamento sólido que está establecido en la Escritura, el apóstol Pablo nos dice que sea anatema, separado de Cristo. Nuestra base es la palabra del Señor. Nuestro fundamento es la palabra del Señor. Y de ahí no nos podemos salir. Yo he apuntado aquí unas cuantas profecías perdidas acerca de profecías mesiánicas del Señor Jesucristo, porque una de las bases que da fiabilidad a la palabra del Señor, entre otras, y la veracidad de la palabra del Señor, es el cumplimiento de las profecías. Y el cumplimiento de las profecías mesiánicas es algo que nos habla de la veracidad indudable de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer algún texto que tengo aquí, hermanos. Por ejemplo, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, Isaías ya habla del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, en Isaías capítulo 7, versículo 14, y he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gloria al Señor. 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, esto está comprobado por la datación de los libros, y lo puede comprobar pues todo el mundo, gloria al Señor, que Isaías ya vaticinó, profetizó de que Jesucristo nacería de una virgen. Porque niño nos es nacido,
hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías 9:6. Seguimos un poquito más. Miqueas, no sé certeramente en los años en los cuales escribió el libro de Miqueas, pues 800 años ya, dice el hermano Josué, antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Aquí estaba profetizando el profeta Miqueas que el Señor Jesucristo nacería en aquella pequeña e insignificante aldea llamada Belén. Zacarías profetiza muchos siglos antes también, o años antes, de que Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, haría su entrada triunfal en Jerusalén montado en un burro. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Dónde se ve ese cumplimiento? Marcos capítulo 11:7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y él se sentó sobre él. Amén. 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 ¿Decimos alguno más? Amén. Hay muchos. Por ejemplo, vamos a ver. Esto es precioso. David también habla de nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones. David predice que le traspasarían sus manos y sus pies. ¿Cuántos siglos vivió David antes de Jesús? 1000 años. 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo, David ya predice que iban a traspasar sus benditas manos y sus benditos pies. Salmos 22:16. Porque perros me han rodeado. Fíjate que cuando habla de la palabra perros está hablando de gentiles, que fue entregado a los romanos para que lo crucificaran. Me ha acercado cuadrilla de maligno, horadaron mis pies y mis manos. Cumplimiento, Juan 19:16. Así que entonces lo entregó a ellos, Pilatos, para que fuese como crucificado. Traspasaron sus manos, horadaron sus manos y horadaron sus pies. David también vuelve a predecir que echarían las suertes sobre las ropas de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Juan 19:24 dice: entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hay unas cuantas más, si queréis luego lo retomamos y vamos hablando de cositas. Bueno, pues gloria al Señor. Creo que vamos disfrutando de esta velada tan preciosa. Estamos hablando de la suficiencia de las Escrituras. Gloria al Señor, haciendo defensa de ello. Porque hoy hay que hacer defensa con tantas doctrinas que están levantándose, tantos pensamientos. Es impresionante. Por lo tanto, tenemos que ser defensores de la verdad. Creemos en la suficiencia de las Escrituras. Y con eso no hay nada más que añadir. Solamente dejarnos llevar por la voluntad del Espíritu Santo en la ley del Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues ahora empiece en un poco más devocional. ¿Os parece bien? Muy bien. Gloria al Señor. Pues mirad, vamos a hablar de un enamorado de las Escrituras. ¿Vale? Bien, un salmo de uno de los enamorados de las Escrituras, que sí que 1000 años antes de Cristo, como bien ha dicho el Jesús, el rey David, 1000 años antes de Cristo, este también creía en la sola Escritura. Fijaros bien, 1000 años antes de Cristo, no estaba la patrística, no estaban los reformadores, pero ya David era un hombre del Espíritu y leía las Escrituras y estaba tan relacionado con ellas que para él era más que suficiente. Gloria al Señor. Mirad, un enamorado de las Escrituras. Salmo 19, a partir del verso 7 hasta el verso 10.
Mirad, aquí vemos como el salmista hace un sumario de dos destacados vehículos de la revelación que Dios hace de sí mismo. Desde el verso 1 al verso 6, la revelación general de Dios en el mundo por la creación, por el poder de su palabra. Y desde el verso 7 hasta el verso 10 vemos la revelación especial, a esto se llama revelación especial por su palabra, la palabra de Dios, es decir, los atributos de la palabra. Y mirad, vamos a ver los resultados que tiene la inspiración de la palabra para el corazón del hombre. Mirad, número 1, dice el Salmo, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Es decir, que lo único que convierte y convence al hombre es su palabra. Amén. Ya lo dijo David. Verso 2, dice, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Esto es impresionante, hermanos. Es decir, que el poder de su palabra hace a un hombre sencillo, le hace ser sabio. Es decir, que un hombre, por torpe que pueda ser, cuando la suficiencia de las escrituras son leídas y entendidas, le hace sabio ¿para qué? Para que tome la dirección del camino de la salvación. No está hablando de una sabiduría dada o recibida, sino simplemente aquí está hablando, se refiere a una sabiduría para que tome el camino de la salvación. Esto es maravilloso. Número 3. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Qué bonito. Que en la palabra se encuentra la alegría interna del corazón del hombre. Cuando la palabra que es inspirada por el Espíritu, el hombre lee, gloria al Señor, se alegra el hombre interior. ¿Por qué? Porque es un deleite. Tu palabra es como miel para mi corazón. Qué bonito, ¿verdad? Número 4. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Fijaros bien, que es luz a nuestras tinieblas, a nuestro corazón, a nuestro interior. La palabra es lumbrera en nuestro camino. Número 5. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Es decir, la palabra te hace tener una reverencia cara a Dios para permanecer en sus estatutos. Gloria al Señor. Y número 6. Los juicios de Jehová son verdad, todos ellos justos. Es decir, que su palabra es verdadera y todo lo que su palabra sentencia es justo y es equitativo. Gloria al Señor. Por lo tanto, los resultados de la palabra es esto, que convierte en el alma, que hace sabio al sencillo, que da alegría al corazón, que alumbra los ojos del entendimiento, que te hace permanecer para siempre y que sus juicios son verdad. Esto es lo que veía el rey David en la suficiencia de la palabra. Gloria al Señor. 1000 años antes de Cristo, ya creía en la suficiencia de la palabra. Porque quien se relaciona, quien lee, quien escucha la palabra, gloria al Señor, verá en ella el espejo realmente que el hombre necesita. Te hace verte interiormente tu incapacidad, tus defectos, tus pecados y lo que no puede el consejo del Padre, ni de la familia, ni nada por el estilo, ni las buenas compañías. Lo que cuando el hombre lee la palabra y la escucha, se da mismo cuenta de ¿qué? De que la palabra es suficiente. ¿Para qué? Para el ser interno del hombre, para que la arrastre a la verdad del Evangelio. Amén. ¡Viva Dios! Amén. Bueno, tengo otro ejemplo, luego lo digo, ¿vale? Por lo tanto, si la palabra es suficiente, hermanos, no podemos acudir a estrategias humanas para entretener, ni acudir al espectáculo, porque a veces hay hermanos que con el afán de tener a la iglesia expectante, ya los cultos se los tienen que inventar. Y a ver qué culto hago hoy para que la gente no se aburra. Pero eso es un mal fundamento. Siempre hay que llevar a la gente a la Escritura. Y creo que la obra de Dios no es para entretener, es para formar, es para perfeccionar, es para santificar. Y el que no esté fundamentado en eso a corto o a largo plazo, se va a evidenciar que no ha tenido un buen fundamento y al final pues no va a permanecer. Por lo tanto, creo que los hermanos están dando unos principios maravillosos. El hermano Hermi hablando de la Escritura desde la era patrística, después el hermano Jesús, el cumplimiento, la veracidad de la Biblia. Pero atención, el segundo de Timoteo dice toda Escritura, porque no es
la escritura que yo quiera coger, no es parte, es toda. Por eso dice el salmista, la suma de tu palabra es la verdad. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, la Biblia tiene una unidad orgánica. Por eso es un milagro, porque está escrita durante 1600 años por 40 autores diferentes, de diferentes culturas, épocas y tiempos, y guarda una unidad perfectísima, la unidad orgánica de la Biblia. La Biblia no se lleva a la contraria. ¿Por qué? Porque es inspirada. El aliento de Dios fue arrojado en los santos hombres de Dios. Entendiendo que hay que hacer una diferencia entre revelación, inspiración e iluminación. Son tres cosas diferentes. ¿De acuerdo? Que luego, si viene al caso, pues las tocaremos. Vamos a dejar a los hermanos que continúen. Como decíais, hermanos, a ver, la Escritura ha dicho una cosa, Josué, que me ha encantado, que es que la Escritura interpreta a la Escritura. Porque ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. ¿Qué texto dice eso? Segunda de Pedro. Ninguna profecía, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Señor, esa inspiración, ese soplo, esa revelación que fue dada a estos hombres de Dios, no fue propia ni personal, fue algo que les iluminó, que les reveló el Espíritu Santo. Y la Biblia también nos dice, creo que es el libro de Judas, si no me equivoco, contended ardientemente por la fe, que fue dada una vez a los santos. Una vez. No hay revelaciones para la hora. Todo está revelado, todo está dentro del canon bíblico. Y aparte de eso, no podemos interpretar la Biblia conforme nos da la gana, porque de la Biblia podemos acudir para justificar cualquier tipo de doctrina. Es más, casi todas las falsas doctrinas salen de las Escrituras. Por eso hay que tener unas reglas para interpretar las Escrituras. Las Escrituras se interpretan dentro de su contexto. El hermano Josué, pues quizás podría añadir algo más a esto ahora. Se interpretan dentro de su contexto, y el contexto puede ser el contexto general, otro tipo de contextos al cual se está refiriendo en ese momento. No se puede sacar un texto de su contexto para hacer un pretexto. De ahí salen doctrinas tan equivocadas como, por ejemplo, que hablamos en otro programa, la confesión positiva. La doctrina de la confesión positiva realmente es gnosticismo, es nueva era. ¿Y de dónde sale esa doctrina? Pues que dice que hay un poder en nuestra boca, porque el poder de la vida y de la muerte está en vuestra boca. El poder de la vida y de la muerte está en vuestra boca, ¿veis? Una mala interpretación de las Escrituras, una interpretación privada de las Escrituras, que ahora digo yo, ¿veis, hermano, lo que dice la Escritura? Nosotros tenemos el poder de la vida y de la muerte, por eso confiesa positivo, hermano. Declárate sano. No proclames derrota. No digas que estás malo. Fuera ese vocabulario pesimista, y estamos de acuerdo que hay que tener un vocabulario positivo, porque somos hombres de fe, pero de ahí a creer y atribuir que nosotros realmente tenemos un poder en lo que decimos, eso está totalmente errado y equivocado. ¿Por qué? Acudimos al contexto, ¿y de qué está hablando de que hay un poder de la vida y de la muerte? Pues está hablando del ocioso, del chisme, de la mentira, del engaño, o sea, de las consecuencias que implica tener un mal vocabulario y utilizar el lenguaje para algo negativo. Entonces sí, yo puedo aplacar, dice la Escritura que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Cuánta vida trae eso? Que veas un conflicto, que intervengas, que medies. No porque lo hayas pronunciado y como una palabra mágica ya paras el conflicto, no. Simplemente porque quitas hierro al asunto, porque sabes apaciguar, porque sabes calmar, porque no echas leña al fuego. Y entonces hay ese poder, pero no porque hay un poder en tu boca. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque muchas veces se saca de contexto el texto y de ahí surgen malísimas interpretaciones que nos llevan a interpretar de forma incorrecta las Escrituras. Las Escrituras siempre dentro de su contexto. Y las Escrituras interpretan a las Escrituras. ¿Vale? Muy bien, muy bien.
Qué maravilloso, hermanos, estar fundamentados en las Escrituras. Amén. Lutero, en uno de sus juicios, cuando le estaban obligando a retractarse de todos sus escritos, pues imaginaros una corte con 100 y pico personas, con los ojos inyectados en sangre endemoniados. Te retractas. Y Lutero al final dijo: no puedo ni quiero, porque mi conciencia está cautiva a la palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y yo recordaba el testimonio de Francisco de la Cueva. Francisco de la Cueva no fue cualquier mindundi. Francisco de la Cueva fue un hombre dentro de la Iglesia Católica Romana que ocupaba un lugar bastante prominente. Era un profesor. Pero llegó el día que se encontró con la Escritura. Y la Escritura le dio un zambombazo que tiró todos los estudios y todas las ponencias que tenía católicas romanas y toda esa carrera, pues el Señor hizo en él un reseteo que lo dejó hacer. Y diréis con qué texto se convirtió. Malaquías 1:11, este texto la Iglesia romana lo atribuye a la Eucaristía. Porque desde donde nace el sol, donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece nombre, incienso y ofrenda limpia. Este texto, de que en todo lugar se ofrece ofrenda, la Iglesia romana lo interpreta a la Eucaristía. Cuando consagran lo que ellos llaman la hostia, que es el vino y el pan, y eso dice que en todo lugar se ofrece sacrificio. Y le preguntaba a Vila, que era el que se estaba comunicando, se llamaba Samuel Vila, que es un gran teólogo, que falleció y ahora sí, su hijo sí que vive. ¿Cómo se llama? David Vila. Bueno, es igual. Y su nieta. Bueno. Ha hecho un libro de teología. Y él estaba todavía en esa transición, le estaba el Espíritu Santo convenciendo, pero todavía tenía alguna laguna. Y él se rompió. ¿Y ese texto cómo lo interpretarán los protestantes? ¿Y cómo lo interpretarán? Hasta que le pregunta a don Samuel Vila. Y después de mucho tiempo rebanarse los sesos, dice: lo que me sorprendió fue la facilidad. Y el doctor Vila me dijo: anda, en Hebreos 13:15. Dice: ofrecer sacrificio de alabanza, fruto de labios. Cualquier creyente de cualquier punto de la tierra puede ofrecer por medio de la alabanza sacrificio. Y entendió él, ahí Dios fue un clic de ratón donde el Señor le dio un fogonazo, se le iluminó, gloria al Señor. El Espíritu Santo le iluminó de una forma maravillosa. Y hoy hemos podido disfrutar de un hombre tan versado y tan maravilloso como el señor don Francisco de la Cueva, que uno de sus discípulos es Samuel Pérez Millos. ¿Gracias a qué? ¿A un culto de espectáculo? ¿A una administración que te tiene a cuatro? Gracias a que se encontró con las Escrituras. Amén. Por eso nunca habrá un avivamiento en nuestra obra hasta que no regresemos a la sola Escritura. Sola Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Tenemos que regresar a las Escrituras, hermanos, porque si no hay Escrituras no hay vida, hermanos. Escuadriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y vamos a dejar que los hermanos hagan otras dos puntualizaciones y ya vamos al ciclo de preguntas. Venga, hermano, venga. Muy bien, pues nada, antes de entrar en este texto bíblico, que vamos a leer de 2 de Timoteo, capítulo 3, a partir del verso 14, tengo que decir que todo libro de teología, todo libro escrito por los hombres, tiene que ser privado. Todas las palabras de todos los hombres tienen que ser privadas. Tienen que pasar por una criba y examinarlas todas bien. Pero la Biblia no necesita criba. Esta es la palabra de Dios que es inspirada por Dios. Esto no necesita criba.
Un libro de teología necesita criba. Un pensamiento humanista necesita criba. Un mensaje de Lermi necesita criba. Pero la palabra de Dios no. La Biblia no necesita criba. Amén. Porque es inspirada por el Señor. Amén. Y es más que suficiente. Gloria al Señor. Mirad, voy a culminar con esto, ¿vale? Rápidamente. 2 Timoteo capítulo 3, verso 14. Pablo, para alentar a Timoteo, su hijo de la fe, Pablo recuerda su legado desde la niñez, que le dijo que había aprendido las Escrituras, enseñándolas por su abuela y por su madre, gloria al Señor, quienes le enseñaron con fidelidad las verdades de las Escrituras del Antiguo Testamento. Estas Escrituras eran suficientes para hacer ¿a qué? A Timoteo un hombre sabio, gloria al Señor. Es decir, que las Escrituras desde la niñez, desde que Timoteo, su abuela y su madre le engendraron, ¿en qué? En las Escrituras. Y cuando hay un engendramiento en las Escrituras, hay un buen crecimiento, hay solidez. Entonces, no te puede moverte nada cuando tengas una solidez basadas en las Escrituras. Gloria al Señor. No en el emocionalismo ni en los movimientos extraños. Gloria al Señor. Esto hacemos defensa de ello. ¿Por qué? Porque igual que crece lo bueno, también crece lo malo. Gloria al Señor. Igual que las falsas enseñanzas crecen, por eso hay que filtrar todo lo que escuchamos en Internet. Por eso estaba diciendo antes de nada que todo hay que filtrarlo, todo hay que mirarlo, todo hay que examinarlo. No podemos comernos todo lo que oímos. Hay que oír, y como dice el apóstol San Pablo, oírlo todo y retener lo bueno. Gloria al Señor. Hay que examinarlo todo. Gloria al Señor. Entonces, Timoteo había crecido desde la enseñanza, desde la base y la solidez de las Escrituras. Y cuando uno crece en la solidez de las Escrituras, tiene un buen crecimiento. Gloria al Señor. Tiene unas bases bíblicas, doctrinales, las cuales no te llegas a ser un niño fluctuante, como dice Efesios capítulo 4, verso 14. No seis niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque cuando no hay fundamento, cualquier enseñanza nos hace tambalear. ¿Será esto? ¿No será? Me declino izquierda o derecha. Pero, gloria al Señor, ojalá todos los que estemos escuchando y todos los que empecemos a creer un poco más en la suficiencia de las Escrituras, crezcamos en la base y en la solidez de las enseñanzas bíblicas. Amén. Gloria al Señor. Y el verso 16, como tú bien decías, dice: toda Escritura es inspirada por Dios. Voy a terminar con esto, ¿vale? Es respirada por Dios o exhalada por Dios. Dios mismo se encargó de decir a los escritores lo que Él quería decir. Y se lo dijo en su misma mente. Esto que tenéis que escribir. Y los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, guiados por Él, escribieron lo que realmente Dios les decía, lo que Él quería decir. Al ser inspirado tiene unos resultados. ¿Cuáles son? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el propósito sea esto, que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, que sea maduro y crecido, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la obra, solo la puede hacer las palabras de Dios, la palabra de Dios que es inspirada por Él. Nadie puede ser convencido fuera del poder de la palabra del Señor. Mirad qué bonito con lo que me he tocado, mirad qué bonito, ¿eh? Es un texto bíblico maravilloso que lo dice Jesús. Fijaros en el fundamento de la palabra. Mirad, Lucas capítulo 16, verso 19, ahí tenemos la parábola de rico y pobre. Fijaros bien, ya sabéis todos lo que pasó, el pobre murió, rico también, ahora están en el Seol. Que no es parábola. Que no es parábola, bien has dicho. No es parábola porque utiliza nombres propios y utiliza lugares y sitios y encima habla de conciencia y habla de pensamiento. Gloria al Señor. Entonces, no lo damos por parábola, lo damos por hecho real. Y es contado por el mismo Cristo. Y ahora fíjese, el verso 27 dice: te ruego que envíes a la casa de mi padre, dice el rico, porque tengo 5 hermanos para que les testifique el Lázaro, a fin de que no vengan aquí, porque no quiero que estén en el tormento como yo. Y dice el padre Abraham: a Moisés y a los profetas tienen. Fijaros bien, es decir, si alguno fuera entre los muertos, no les iban a creer.
Si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán de que algunos se levantasen de entre los muertos. Es decir, a Moisés y a los profetas tienen. ¿A quién tienen? Al Antiguo Testamento, a la palabra revelada, a la palabra inspirada, a la suficiencia de las Escrituras. Y si no creen en esto, aunque un muerto resucite, se levante entre los muertos y vaya a dar testimonio, no le van a creer. Entonces, a Moisés y a los profetas. Está diciendo los fundamentos inspirados por Moisés y por los profetas, que eran el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Es decir, nadie puede ser convencido si no es por el poder de la palabra. Amén. Gloria a Dios, porque la palabra tiene el poder suficiente para convencer al hombre de pecado. Porque escrito está, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Es decir, que la palabra poder, ya sabéis que es dinamita. Cuando la palabra es predicada, oída y escuchada, va con la omnipotencia de Dios y hay un estallido dentro del hombre cuando abre su corazón. Entonces la suficiencia de la palabra es más que suficiente para convencer al hombre de justicia, de pecado y de juicio. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios os bendiga. Amén. Amén. Amén a todo esto que está diciendo nuestro hermano Gracias a Dios. hermano Josué, que es una bendición. Qué bonito. Gloria al Señor. Mirad, hermanos, yo creo que hay que poner en nuestras liturgias, en nuestros cultos, en el primer peldaño, en el primer lugar, la palabra del Señor. Siempre. Todo es válido y todo es bueno. Es bueno cantar alabanzas. Es bueno que hasta una obra de teatro de una niña, hasta una danza de una niña, nos quebrante y nos hace bien el Espíritu Santo. Porque Dios las usa a las niñas. Hace poquito hacían una danza en una iglesia y yo me quebrantaba. Qué bendición, qué maravilla. Pero el fundamento principal siempre tiene que ser la palabra del Señor, la instrucción. Porque por medio de la palabra del Señor conocemos a Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Jesús? Por la palabra. ¿Cómo puedo conocer al Espíritu Santo? Por la palabra. ¿Cómo puedo conocer todas las doctrinas de la Biblia? Con la Biblia. Está clarísimo. Y lo importante, ¿cómo puedo tener una vida cristiana? ¿Cómo puedo ser un buen padre? ¿Cómo puedo ser un buen hijo? ¿Cómo puedo ser un buen esposo? Pues un esposo conforme a las Escrituras. Amén. Un padre conforme a las Escrituras. Un ciudadano conforme a las Escrituras. Un negocio conforme a las Escrituras. La Escritura es la que debe regir toda nuestra conducta, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos. Por eso nunca debe faltar la enseñanza de la Escritura. Y se da la paradoja, hermanos, que en muchas ocasiones tenemos que hacer autocrítica, porque habiendo palabra, entre comillas, muchas iglesias, todos los días, nos hemos perdido muchas veces en alegorías, en mensajes alegóricos, que la alegoría viene bien al caso siempre y cuando sea para sustentar la palabra del Señor, ¿vale? Pero una alegoría que el único sentido que tiene es causar asombro en la gente, en mi audiencia. Yo, me voy a poner yo predicar una alegoría y espiritualizar un relato bíblico que no lleva a ninguna parte, que lo único que hace es regalarte el oído e impresionarte. ¿Dónde quiero llegar yo con ese tipo de mensaje? ¿Dónde quiero llegar yo con ese tipo de mensaje? Mi intención tiene que ser, como predicador, formar a la gente. Yo no puedo predicar para sacarte un amén. Yo no tengo que predicar para sacar una ovación. Yo no tengo que predicar para emocionarte. Tengo que transmitirte una información que te edifique y que te haga crecer y que te lleve a la santidad. Entonces, de nuestros púlpitos, autocrítica. Debemos desechar ese mensaje que está enfocado en emocionar, en causar asombro, en hacer un despliegue de esa virtud de espiritualizar tanto el texto que cuando salgas, ¡ay lo que ha sacado de ahí! ¡Ay lo que ha dicho de ahí! Pero ¿qué puedo aplicar de esa enseñanza para mi vida? Es un error predicar de esta manera. Vale más 10 minutitos en el cual traigas una instrucción para la iglesia,
que pueda salir de la iglesia diciendo: Dios me ha hablado, tengo que hacer esto, tengo que dejar lo otro, tengo que crecer, tengo que madurar, que un mensaje alegórico que no lleva a ninguna parte. Que el Señor nos ayude. Voy a apoyar lo que ha dicho el hermano Jesús porque tiene mucho sentido. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, un obrero que no sepa interpretar, explicar y aplicar bien el texto leído, tiene motivo de qué avergonzarse. Y este texto hace años, pues yo lo entendía: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y yo lo entendía a un predicador, pues que no tiene un pecado oculto, o que no hace cosas en público que hace en privado. Pero no, la exégesis del texto no va para ahí, que es verdad que tenemos que predicar con limpia conciencia, ni tenemos que tener una cara en casa y otra aquí. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo que usa bien. Otra traducción dice que traza bien. Es decir, que un obrero que no haga un buen uso de la escritura, que no interprete bien, que se lleve el ascua a su sardina, que utilice el texto y lo aplique como él quiera, llevándolo a donde él quiera, sacándolo fuera de contexto. Bueno, ese texto lo aplico aquí porque queda muy bonito. No. Es motivo de avergonzarse. Para ser un obrero aprobado delante de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, es aquel que es un buen expositor de la Biblia. Porque la suficiencia de la palabra es suficiente. En otras palabras, creo en el poder de la escritura bien interpretada. Si la escritura no está bien interpretada, no es eficaz, pero no porque la escritura falle, sino porque yo hago una mala exégesis. Por eso, dentro de los alimentos hay alimentos, pues que son alimentos que lo llaman los señores, que es comida regular, que engordan y no alimentan. La palabra de Dios es toda buena, pero hay mensajes que tienen demasiado relleno, como decía el hermano Jesús, pero realmente sí, me ha dicho muchas cosas, pero no me queda con nada. Entonces, ¿qué te ha alimentado? ¿Qué ha aportado a ti ese mensaje? Que no se trata de decir muchas cosas subjetivamente, sino ser más objetivo, más ceñidos. 15 minutitos. Pero es que la palabra me ha enseñado, me ha iluminado. No me ha arrancado sonrisas, pero sí me ha hecho arrepentirme. Porque hoy buscamos mucho arrancar aplausos y sonrisas. Y el mensaje excepcional, el mensaje galáctico, pero que sabo y sigo siendo la misma persona, sigo mintiendo, sigo siendo pendenciero, sigo siendo mal pensado, sigo siendo celoso. ¿Para qué quiero el mensaje galáctico que me haga sonreír si realmente no aporta nada a mi conducta cristiana? Por lo tanto, hay que ser objetivos y buscar la interpretación del texto, la explicación del texto y la aplicación del texto. Amén. Las otras cosas pues tienen que ser medios para alcanzar un fin. Una obra es buena, es un medio. Una danza es buena, es un medio, pero después evangeliza, siembra. Que sea un cebo para atraer a la gente. Pero no dejemos el culto solamente con una danza, porque si no está incompleto. A veces Dios nos pedirá cuentas, porque a veces tenemos los cultos llenos, la oportunidad de sembrar la verdad. A gente no salva, o a gente salva que no está formada. Y perdemos muchas oportunidades por no ser disciplinados y por no estar preparados y ser apto para enseñar. ¿Sabéis la diferencia entre un diácono y un ministro? Que el ministro tiene que ser apto para enseñar. Amén. Entonces, si los hermanos quieren añadir algo, si no, vamos ya al ciclo de preguntas. ¿Sí? ¿Cuántos medios, cuánto esfuerzo ponemos muchas veces en traer al predicador? Voy a hablar una realidad sin pelos en la lengua, hermano. Amén. Creo que estamos ya en tiempos que hay que hablar la realidad y centrarnos en lo que tenemos que centrarnos, que es que la iglesia crezca y madure. ¿Cuánto esfuerzo
dinero se gasta en traer al predicador del momento. El sensacionalismo cristiano, lo que está llamando todo el mundo, a quien llama todo el mundo. Si ese esfuerzo lo invirtiéramos en un proyector, en una pizarra, en enseñanza, os aseguro, sin despreciar a ningún hermano de los que predican y que llamamos de fuera, que la iglesia crecería muchísimo más. ¿Por qué? Porque nos encanta el sensacionalismo. Traer a la persona que está más de moda del momento. Hermanos, que en cada iglesia tenemos hombres capaces de enseñarnos la palabra del Señor de una manera sencilla y natural, con un proyector, con una pizarrita. Programas como este, por ejemplo, que con toda la sencillez los hacemos, y yo personalmente aprendo de cada programa de una manera maravillosa. Me gozo en la enseñanza. Mira, una vez tuvimos, porque de verdad que muchas veces la gente ya no sabe qué hacer para hacer un culto bueno. ¿De verdad? Porque apelan al sentimentalismo de la gente, a las emociones. Y realmente, la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles, que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Comunión los unos con los otros, oración y la doctrina. No había más aditivos. ¿Y qué ocurría? Que el Señor añadía cada día a la iglesia a las almas que habían necesitado. Amén. No hay que hacer grandes cosas para que haya un culto glorioso. No hace falta una explosión de emociones para que sea un culto efectivo. Una vez, en la iglesia de Medina del Campo, mira qué manera tan sencilla de hacer un culto. Propusimos hacer cultos solamente leyendo la Escritura. Orábamos toda la iglesia y luego pasábamos una Biblia por todos los bancos. Ahora veis a las hermanas jovencitas leyendo su texto. Se pasaba el texto a una hermana anciana. Se pasaba el texto a un hermano. Cuando acabamos el capítulo entero, creerme lo que fue una experiencia gloriosa. Porque la mera lectura de la palabra del Señor, creerme que enriquece y bendice. Muchas veces ya no sabemos qué hacer para hacer un culto. Hacemos cada esparajismo, hacemos cada historieta, hermanos, y es tan sencillo predicar la palabra del Señor con sencillez, enseñar la palabra del Señor conforme a mi capacidad. Dios no me va a pedir más que lo que yo puedo dar, pero dentro de mi capacidad siempre hay algo que aportar cuando está en el orden del Señor. Amén. Sí, pasamos a preguntas ya. Solamente deciros que el mayor avivamiento que puede tener la iglesia es a través de la Escritura. Y esto es por la experiencia bíblica. No hay más. No hay más. Jonás fue con un mensaje y se repitieron 125.000 personas. No hubo relámpagos ni todos los milagros. Hubo un mensaje de parte de Dios. Una inspiración de la palabra que se predicó por el Señor. Nehemías se puso en un alto y empezó a leer el libro que estaba olvidado hace mucho tiempo. Y hubo una reacción en el pueblo, porque cuando se dice la verdad, bien es explicada, de la misma palabra, el contexto bíblico bien explicado, lo del Señor en su contexto, hay una reacción en el corazón del hombre. Cuando la gente entiende la palabra, recibe la bendición. Y Nehemías leyó el libro y el pueblo decía, 58.000 personas creo que eran aproximadamente, decían, amén, esto queremos, y el pueblo se quebrantó. El mayor avivamiento viene cuando utilizamos la palabra con legitimidad. Amén. Sola Escritura. Positivamente, ¿no? Que es lo que están llamando, lo que llaman los teólogos, los reformadores, el mensaje expositivo. El mensaje expositivo es el que nace del texto, se desarrolla del texto y culmina del texto. No es el que yo añada mis ideas al texto, sino dejar al texto, dar al texto su sentido original. No es decir, bueno, y esto es esto, como muchas veces he escuchado yo. Y las 5 piedras de David, pues eran los 5 ministerios. Pues no sé, no. Que las 5 piedras eran 5 piedras. Para hablar de los 5 ministerios, me voy a Efesios capítulo 4, subiendo a lo alto llevó cautivo de la cautividad y de Dios a los hombres, y aún los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, es dejar
interpretar el texto en su sentido original, porque el texto en su sentido original es el que transforma, es lo que dinamita. O sea, yo no tengo que ayudarla. A veces predicamos queriendo ayudar al mensaje. Con mi esfuerzo, con mi chillido, con mi sentimentalismo, con mi ejemplo, que yo no tengo que ayudar a la palabra, que la Biblia explosiona por sí sola. Y nuestras añadiduras son un síntoma de falta de fe. Porque como no creo en la suficiencia y en el poder de la Escritura, un síntoma de falta de fe es que tengo que añadir yo mi coletilla. Porque si no, el mensaje no es bonito. Pues eso es un síntoma de falta de fe. Que añado mi dramatización, que añado mi simbología, en fin. Entonces, hermanos, vamos a pasar al ciclo de las preguntas. Y creo que esta noche está siendo una noche muy bendecida. El llamado en esta noche a todas las redes sociales, a los hermanos que nos están escuchando, aquí está el hermano Rubén Obrero de la Paz y hermanos de Belén. Hay que regresar a las Escrituras. Es el ancla, el firme ancla del alma, al poder que ha transformado los corazones durante siglos, que ha transformado al envidioso, al orgulloso, al celoso, es la palabra de Dios, inspirada, exhalada. Gloria al Señor. Vamos a dejar a hermanos que hagan preguntas. Por favor, Rubén, pasa por aquí para que se escuche bien con el micro. Tengo dos preguntas. ¿Doy las dos o...? La primera pregunta es, ¿la inspiración admite grados? No. La inspiración era cuando los profetas o los apóstoles eran inspirados por Dios, pues Dios les mostraba lo que tenían que escribir y era lo que Dios les daba, era lo que tenían que escribir. Otra cosa es la iluminación. La iluminación sí que admite grados. La iluminación sí, porque es la luz. La inspiración era Dios capacitando al escritor y la iluminación es Dios capacitando al lector. La inspiración ha cesado porque ya el canon bíblico está completado. Ya no existe, porque la inspiración fue dada una vez a todos los santos, a los profetas y apóstoles, para plasmar la escritura nuevo testamentaria y antiguo testamentaria, y la inspiración ya ha cesado. Nadie puede decir, es que Dios me ha revelado una cosa que hay que escribir nueva la Biblia. Pues esa cosa es tuya y es mentira. Porque nadie puede añadir ni quitar a lo escrito. La inspiración ha cesado y no admitía grados. El profeta era inspirado o no era inspirado. Y cuando no era inspirado, ponían en los salmos Selam, era una pausa, hasta que otra vez el Señor les ministraba. Cuando cesaba de ser inspirado, dejaban de escribir. Cuando eran inspirados, hay un salmo que dice, palabra y buena rebosa mi corazón es como pluma de escribiente. Cuando cesaba esa inspiración, dejaban de escribir. No admitía grado, la tenían o no la tenían. Pero la iluminación sí. La iluminación es la obra de Dios en el creyente cuando lee la Escritura. Y sin esa iluminación no puedes entender la Escritura. Porque esta Escritura no se entiende con sabiduría humana, sino con la intervención del Espíritu Santo en ti. Entonces, por eso hay hermanos que tienen más luces que otros. Hay hermanos, hay lo que ha visto, que bien interpreta. Hay cómo lo entiende. Porque hay hermanos que al buscar más a Dios, por la llenura del Espíritu Santo, tienen más iluminación. Ya depende de la comunión y de la capacidad de cada uno. No todos los hermanos tienen la misma iluminación. Depende de la capacidad. Sí. Amén. Amén. Entonces, la iluminación sí que admite grado, dependiendo de la comunión que tenga ese hermano y de su capacidad. Si hay una iluminación común a todos los creyentes, porque sin esa iluminación ningún creyente entendería la Biblia. Por eso es bueno
antes de leer la Biblia, tener un ratito de comunión. Espíritu Santo, ilumíname, ayúdame a entender. Hay una iluminación común para todos los creyentes, ¿vale? Todos los creyentes tienen la iluminación por el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero sí es verdad que hay creyentes que tienen más iluminación todavía, porque Dios también reparte capacidades y hay gracia, aleluya, capacitando. En tu luz veremos la luz. Más preguntas, Rubén. Creo que le has contestado ya, porque ¿ha cesado la revelación? La revelación y la inspiración sí ha cesado. Ya no hay más revelación. Apóstoles, en el sentido de plasmar doctrina, ya no hay. Esto de la nueva revelación apostólica, eso es una farsa. No creemos en la nueva revelación apostólica que enseña Guillermo Maldonado y todos sus secuaces. No lo creemos. Porque es la excusa barata para plasmar doctrina. Para inventarse doctrina, la nueva revelación. Ahora, como los tiempos han cambiado, necesitamos una nueva revelación que se adapte a estos tiempos. Es mentira. Porque la Biblia es suficiente y no necesitamos añadir nada a lo escrito. Más preguntas. La pregunta es, ¿por qué existe la tendencia a asociar a alguien que estudia con alguien que no ora ni transmite? ¿Por qué existe la tendencia de asociar que alguien que estudia no ora ni transmite? Por una mala interpretación de la Escritura. ¿Habéis oído que la letra mata, más el espíritu vivifica? Yo escucho muchas veces, hace años ya, hermanos, hay que orar más, que la letra mata. Eso es una mala interpretación de la Escritura, porque cuando está hablando de la letra mata, está hablando de la ley, que nadie puede cumplirla, más el espíritu, que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto del Espíritu. Tenemos la vida porque somos salvos por fe, no por obras. Amén. Pero es verdad que hay una asociación a los que estudian de ser menos espirituales. Y el error está en que se separa la escritura de la oración. Orar es del Espíritu, estudiar es del Espíritu. Cuando tú estás leyendo, es el Espíritu de Dios el que te está guiando, el que te está iluminando, como decía el hermano Josué, y es una tarea espiritual, leer la escritura. Entonces, un hombre de letras, en el sentido de que es estudioso de la palabra del Señor, para mí es un hombre espiritual, siempre y cuando su conocimiento sea bien empleado luego en una vida práctica, porque también hay gente que tiene mucho conocimiento que luego no lleva a la práctica, mayor condenación, porque sabes mucho y haces poco. Pero ese conocimiento bien empleado, que luego lo llevamos a una vida práctica, es de ser una persona muy espiritual. Y a veces incluso el que ora mucho sin leer y sin entender la escritura, casi es más carnaleso que el otro. Porque se está apoyando en su subjetividad de la oración. Está divinizando la oración y se está envaneciendo en la oración, creyendo que por su oración Dios mío, puede estar viviendo sin el conocimiento de las escrituras. Dios mío. Entonces, todo en el orden de Dios es espiritual. Amén. Y bueno, y cuando tenemos un equilibrio y ponemos la palabra de Dios siempre por delante, es de ser hombres y mujeres espirituales. Qué bueno, muy bien. Muy bien. Es decir, hermanos, que fíjate qué frase ha dicho el hermano Jesús, que el dejar de lado la escritura por decir me voy a dedicar a orar, te estás envaneciendo en la propia oración, porque la escritura te lleva a un perfecto equilibrio. La escritura te lleva a orar sin cesar. Entonces, tampoco es endiosar la oración, porque la oración no es un fin, es un medio para llevarte a Dios. O sea, no es poner fe en la oración, es poner fe en Dios por medio de la oración. Amén. Más que una pregunta es, a ver si me puede interpretar el versículo, que es 1 Corintios 2:9.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son los que tienen preparado para los que le aman. Amén. Bueno, ese texto siempre se ha interpretado al cielo, ¿no? Porque lo que nos está esperando es cosa que ojo no vio, ni oído yo, y siempre ese texto se ha interpretado de forma aislada para llevarlo al cielo. Pero si lo interpretamos dentro del contexto, pues aquí Pablo nos está hablando de que los naturales no perciben las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, las cosas humanas se entienden por medio de los ojos, las humanas por medio de los sentidos, del ojo, del oído, pero las cosas espirituales no, se entienden por medio del Espíritu. Y esas cosas espirituales que Dios las ha preparado, las cosas espirituales que ojo no vio, porque no se entienden con la vista, ni oído yo, porque no se entienden con la sabiduría humana, son las que Dios las tiene preparadas para las personas más sencillas. Una simple viuda puede entender el Evangelio por medio del Espíritu, por la iluminación del Espíritu. A eso se refiere. Que las cosas que el ojo humano no puede ver ni percibir con la sabiduría humana se reciben y se entienden por medio de la intervención del Espíritu. Ahora ese texto se ha aislado para hablar del cielo. Es que las cosas que hay en el cielo no las ha visto nadie. No, es que, no, que está muy bien decir eso, pero no tiene nada que ver con el contexto. Está diciendo, los naturales no perciben las cosas del Espíritu. Porque una persona que no tiene el Espíritu, a ver, yo siempre he puesto este ejemplo, puedes hacer entender a un ciego de nacimiento una puesta de sol. Un ciego alguien que ha nacido ciego, explícale cómo es la playa. No puedes. Así es una persona natural que no tiene el Espíritu. Hazle entender los misterios del Evangelio, que está condenado. Hazle entender la vida eterna, hazle entender la redención, hazle entender qué es el nuevo nacimiento. Suena chino. Porque es incompatible, porque el natural no percibe, está fuera de cobertura. Y las cosas del Evangelio son cosas que el ojo humano, el oído humano, ni el científico más versado puede asimilarlas, porque solamente se asimilan de forma espiritual. Otra pregunta. Borras, pasa por acá. Gloria al Señor. Yo tengo una pregunta. Vamos a ver, entendemos que en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por Dios. Esto se habla que su hálito, que Dios les dio el soplo de vida. Mi pregunta es, si cuando ellos escribían, entendían todo lo que escribían. No siempre. Daniel estaba abrumado porque no entendía las visiones. Y los profetas decían, inquirían diligentemente qué persona y qué tiempo. No sabían. No siempre entendían lo que escribían, porque no sabían de qué forma ni de, por ejemplo, cómo iba a entender Isaías que una virgen iba a nacer. O cómo entendían que el mismo Mesías sufriente era el reinante. Ellos decían, bueno, pues tendrá que venir uno que sufra y otro que reine. Dos Mesías. Pero no eran capaces de asociar que los dos roles mesiánicos se cumplían en una misma persona. Entonces, no siempre los profetas, cuando escribían, entendían todo lo que decían. ¿Más preguntas? Tampoco entendían todo lo que... Tampoco podían entender todo lo que se les revelaba, porque ellos tenían solamente el conocimiento de lo escrito hasta ahora. No tenían el compendio total de la Biblia. Claro. Entonces nosotros podemos entender ahora todo lo escriturado,
apóstol Pablo, antes de la pregunta, exclama como que de repente se diera cuenta de la grandeza de la revelación que él mismo había recibido y dice, oh profundidad de la sabiduría de Dios, hablando de que quiso el Señor sujetar algunos en desobediencia para luego manifestarse. Dios. Coge el micrófono. ¿Qué defensa dieron los padres de la Iglesia a favor de la suficiencia de las Escrituras? Bueno, los padres de la Iglesia dieron una defensa por medio de ¿cuál? De lo engendrado en ellos. Porque los padres de la Iglesia recibieron ¿cuál? Todo lo que los apóstoles recibieron por revelación de Dios, del Señor, ¿vale? Entonces, todo lo que ellos recibieron fue por revelación y ellos, es una transmisión que la patrística pudieron recibir, y al recibir esa revelación por los mismos apóstoles del Cordero, ¿verdad, Señor? Pues ellos tuvieron esa defensa en su totalidad. ¿Por qué? Porque lo habían recibido ¿de quién? De los mismos apóstoles. Esto es algo sencillo, ¿vale? Amén. Jonah, ¿alguna más tienes? No. ¿Hay alguna pregunta más, hermanos? Borla, Chillo. Yo tengo una, pero no tiene que ver con el tema. Bueno, también podemos... Vale, adelante, ven para acá. ¿No te sale? Sí, que pasa por acá. Mi pregunta es, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, dice que hay una voz del cielo que le dice, este es mi hijo amado en el cual me complazco. En Juan están entendiendo que él es el Mesías. Pero cuando Juan está en la cárcel, está preso, pregunta y dice, ve y pregúntale si él es el que esperamos o el que ha de venir. ¿Por qué pregunta eso Juan? Juan tenía una confusión teológica. ¿Por qué es esto? ¿Por qué tenía una confusión Juan teológica? Porque la revelación de Isaías capítulo 61 empieza a hablar del ungimiento de Cristo y claro, el capítulo 61 de Isaías hasta el verso 1 habla ¿de quién? Del Mesías sufriente. Y a partir del verso 2 habla del Mesías triunfante. ¿Vale? Entonces, ahí había una confusión teológica. No es que ni Juan dudase, es imposible, realmente porque vio la paloma, oyó la voz, sabía que este era el Mesías, ni fue por causa de los discípulos, como muchas veces lo hemos dicho. Esto lo dijo para que los discípulos oyesen de la boca de Jesús. No, es que Juan tenía una confusión teológica. Por eso cuando decirle a Juan, mandarle este recado por boca de Jesús, los ciegos ven, los sordos oyen, apertura de cárcel, es predicado el Evangelio, las buenas nuevas, y hasta ahí se para Jesús, da la profecía hasta la mitad. ¿Por qué? Porque estaba como su primera venida, como Mesías sufriente, como Cordero de Dios. ¿Vale? No era como León, esa es la segunda venida. Por eso, hasta ahí se paró Jesús y no dijo nada más. Hasta el verso capítulo 61, verso 1 de Isaías. Luego a partir del verso 2 habla de la segunda venida, como León. ¿Vale? Y es la confusión que tenía, una confusión teológica. ¿Veis? Esto concuerda con lo que se ha dicho antes. No había una revelación completa, ni lo asimilaban, entonces no podían entender si era el siervo sufriente o el siervo triunfante. Y hubo un tiempo, y cierro, ¿vale? Hubo un tiempo en el cual los ancianos cerraron y dijeron, prohibido hablar de Isaías 53. Hubo un tiempo en el que los ancianos judíos dijeron que no sé, porque nosotros no creemos en un siervo sufriente, creemos en un siervo triunfante. ¿Veis? Y se prohibió leer Isaías 53. Muy bien. De hecho, los judíos interpretan Isaías 53 al pueblo de Israel. Es Israel el siervo sufriente. Porque habla tan claro de Jesús, de cómo murió,
que no les queda otra que decir, el siervo sufriente es Israel, que hemos sufrido mucho. Pues no es Israel, que aunque os duela, judaizantes, es Cristo, que cumplió todas las profecías mesiánicas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo tengo una pregunta. Adelante. En San Juan capítulo 11, versículo 50, leyéndolo ayer, dice así, dice, mira, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Este hombre, como era, fue inspirado, iluminado. A ver, antes hemos hablado de alguien que Dios usa a quien quiere, como quiere y cuando quiere, porque Él es soberano. La norma es, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil y preparado. Esa es la norma. La norma es que Dios use a vasos limpios. Esa es la norma. Pero a veces Dios es soberano. Y en su soberanía, pues a veces ha hablado a través de gente pagana. Habló a través de Ciro. Habló a través de aquel adivino que se llamaba Balán. Y en este caso, Anás era el sumo sacerdote. Pues en este caso, sin darse cuenta, profetizó. Claro, él dijo estas palabras, pero para él tenían otro significado, como queriendo decir, si Jesús no muere, Roma lo va a interpretar que nos queremos rebelar y vamos a morir todos por él. Pero muriendo él, pues Roma se tranquiliza y así no morimos todos. Lo dijo en ese sentido, pero el Espíritu Santo lo dio la vuelta y lo aplicó a Cristo, que muriendo él nosotros no moriremos. ¿Estáis entendiendo? Sí. Gloria al Señor. Así que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, hermanos míos. Yo no sé si habrá para ahí alguna pregunta más. Ha entrado una en el chat, me parece, y estaba hablando que le explicáramos el desamparo de Cristo en la cruz. ¿Vale? ¿Queréis decir, añadir entre los tres, hermano? Sé que es una pregunta, bueno, entre los tres la respondemos. Bueno, es una pregunta dificilísima, porque la Trinidad no se puede dividir, pero la faceta humana de Jesús, la faceta humana, pues vemos que en la cruz efectivamente Él exclamó, Padre mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Realmente experimentó el Verbo hecho carne, experimentó el desamparo del Señor. ¿Cuándo fue esto? Cuando fue cargado sobre Él todo el pecado de la humanidad, pasada, presente y futura. Comprender esto, hermanos, pues nos llevaría a comprender un misterio que no, yo por lo menos no lo entiendo, pero sí que está escrito en la Escritura, que Él sufrió ese desamparo, y creo que el sacrificio verdadero, mucho más que el físico y la muerte y esa tortura terrible, yo creo que lo que a Él realmente le decía, pasa de mí esta copa si es posible, creo que era eso, precisamente, llegar a ese momento en el cual verse cargado con todo el pecado de la humanidad y desamparado de Dios, bajo mi punto de vista. Sí, dicen realmente más los originales que cuando dice Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué fin? ¿A qué fin? Es decir, ¿qué conclusión me haces con esto? ¿Por qué fin? No por el mismo desamparo. ¿A qué fin me haces esto? Y la conclusión es esta, que los más originales dicen lo desamparo. ¿A qué fin? Dice Pérez Millo, es una palabra. Sí es verdad que Cristo pues sintió en él el darse la vuelta, el giro de cara. Nunca dejó de estar el Padre con el Hijo, nunca. Porque sobre de Corintios 5:17 nos dice que estaba Dios reconciliando al mundo con Cristo. Es decir, imaginaros que yo estoy con Jesús al lado de la mano. Y ahora el desamparo que sufrió Cristo fue esto. Yo le estaba mirando y le volví la espalda. Le volví la carne y la espalda. Pero nunca dejé de estar con él. Eso es un desamparo, no es un abandono.
es una palabra que a mí me hizo bien, fíjate. Dice, esto entraba en la copa. Dice, porque una cosa es tener la copa de la mano, dice Pérez Villos, esto no es mío, hay que copiar de los buenos. Dice, y otra cosa es beberse el líquido de la copa. Amigo, entonces Cristo, ¿a qué fin? Pues el propósito es este, ¿vale? De que tú mueras para reconciliar al mundo. Ese fue el fin de Dios darte en la espalda, que tú tuviste que tomar el líquido de la copa. Claro, y él experimentó, con esto quiere decir, Pérez Villos dice que él experimentó el líquido de la copa al beberse, al pasar ese momento donde Dios le dio la espalda. Estamos hablando de la ira judicial, la ira de Dios. Cuando el Señor se hace responsable y se hace ofrenda por el pecado, Él tiene que asumir la ira de Dios, la ira judicial. Y en esa ira están incluidos los sufrimientos físicos, los emocionales y los espirituales. Y en los sufrimientos espirituales, pues ahí es donde tenemos que interpretar ese desamparo. Que no es algo físico, porque la Trinidad no se puede, es indisoluble, sino es más con referente a lo moral. ¿Vale? Aunque hay otra interpretación que también es muy plausible, que nos habló de ella también nuestro hermano Raulón cuando hizo la ponencia en la Iglesia de la Paz, que también es plausible y hay que sacarla también a la palestra. Cuando un judío se leía el primer párrafo de un salmo, era como un enunciado para también que entendiese que en Cristo, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, vas al Salmo 22 y es el primer párrafo del Salmo. Cuando dice Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, el judío que lo escucha estaba entendiendo y estaba diciendo Jesús, en mí se cumple todo el Salmo 22. Entonces, esa interpretación también es plausible y es legítima y es muy buena, porque en él se ha cumplido el Salmo 22. Pero yo me inclino más, hermanos, yo a nivel personal. La Biblia dice que Él se hizo semejante en todo. Él fue semejante en todo. Y yo creo que fue semejante hasta en eso. De la misma manera que un pecador sufre la ausencia de Dios, porque no está en Cristo. Y aun los creyentes, cuando pecamos nos sentimos mal. Y hay un texto que dice, no contristéis al Espíritu Santo. Pues Jesús tenía que ser semejante en todos, hasta en eso. Fue semejante hasta en el sentido de que si un santo del Antiguo Testamento tenía que descender al Hades, Cristo también fue semejante a eso. Y descendió al Hades. No para quedarse ahí, por supuesto, sino para posteriormente trasladarlo. No descendió él al tormento, pero sí descendió al lugar de los santos, como cualquier descendiente de Adán. Fue semejante. ¿Tenía Jesús necesidad de bajar a las profundidades de la tierra? ¿Y tenía Jesús necesidad de descender al seno de Abraham? Milagrosamente no podía trasladarlo sin tener necesidad de descender. Pero dice la Biblia, ¿quién es este que descendió? Sino el que primero, ¿quién es este que ascendió? Sino el que primero descendió a las partes más bajas de la tierra para después, subiendo a lo alto, llevar cautiva la cautividad. Es decir, que Jesús fue semejante a todos hasta en eso, desciendo como cualquier santo del Antiguo Testamento. No para quedarme ahí, sino para decir y para proclamar la victoria y decir, vosotros aquí no tenéis que estar, veniros conmigo al reino de los cielos. El nombre de Dios sea glorificado. Entonces yo me inclino más a que Jesús tuvo que sufrir uno de los tormentos por los que tuvo que sufrir Jesús, es tener que sufrir esa ausencia, esa desaprobación moralmente, las saetas del Dios Todopoderoso, la ira del Dios Todopoderoso, tener que sufrir espiritualmente lo que es el juicio de la ira de Dios por el pecado. Y Jesús
emocionales en el Getsemaní, porque hay quien dice que en la cruz él sufrió físicamente, pero que en el Getsemaní fue crucificado emocionalmente. Por lo tanto, es plausible la primera frase del Salmo está dando testimonio de que todo el Salmo se cumplía en él. Es legítima, es buena, pero mi opinión personal es que Jesús fue semejante hasta en eso, que tuvo que también sufrir lo que son la ira judicial, en sufrir esa desaprobación del juez santo, todopoderoso. Aleluya. No sé si me he hecho entender. Creo que ha sido una noche maravillosa. Gloria al Señor. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a dar muchas gracias a Dios por esta maravillosa noche donde Dios nos ha bendecido. Hermano Rubén, obrero, por favor, pasa por aquí, que vas a dar gracias a Dios.